Sí, ahora ya. Creo que Adriana. Sí, ahora sí. Bueno, ahora ya son 18 horas y 2 minutos. Empezamos o esperamos 2 minutos más, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Porque todavía hay gente que se está conectando. Buenas noches, una vez más, para quien se está conectando. Estamos aguardando algunos minutos para empezar. Sí, ok. Creo que ahora ya estamos con 25 participantes conectados. Podemos empezar. Eh, Primero, buenas noches a todas y todos que nos escuchan y que están conectados. Bienvenidos a más un programa Tu Mundo Sin Filtros, una iniciativa de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana en Bogotá. Hoy tenemos un tema demasiado urgente para toda América Latina, para todo el mundo, que es el feminicidio. El tema de hoy, más específicamente, vamos a debatir el feminicidio en América Latina, haciendo una provocación, un intento de preguntarnos, de pensar hasta cuándo vamos a vivir esta realidad tan dura. Tenemos Nuestras invitadas para hablar hoy son mujeres con una trayectoria profesional personal increíble que van a nos brindar con sus puntos de vista, sus opiniones, sus investigaciones. Mi nombre es Ana Carolina, yo soy profesora de la facultad del Departamento de Relaciones Internacionales. Bienvenidas, bienvenidos todos que están conectados por Zoom y por Facebook en la página de la facultad. Para empezar, quería invitar a nuestras participantes que se presenten, empezando por orden alfabética. Adriana, por favor. Muy buenas tardes, muy contenta de estar en esta conversación, en esta tertulia con ustedes esta noche. Yo soy Adriana Bencumea Rúa, abogada, feminista, directora de la Corporación Humanas. Gracias, Adriana. Bruna, por favor. Buenas noches, en Brasil ya es la noche. Un gusto estar con ustedes hoy y hablar un poco de violencia contra las mujeres y sobre el feminicidio. Yo soy doctora en sociología y he estudiado la violencia contra las mujeres afrodescendientes en Brasil en mi maestría y sigo trabajando con asuntos de género y violencia contra las mujeres. Gracias, Isabel. Buenas noches para todas y todos. Un saludo muy especial a las compañeras panelistas. Gracias por la invitación. Yo soy docente de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, directora de CIJusticia, Centro de Investigación en Justicia, Estudios Críticos del Derecho, y autora del libro titulado Si Adelita se fuera con otro, del feminicidio y otros asuntos, y Justicia de Género, un asunto necesario. Como directora de CIJusticia, tuvimos la oportunidad de promover, fuimos una de las organizaciones que promovió la ley Rosa Elvira Celi, por la cual se creó el tipo penal de feminicidio en Colombia. Muchas gracias, Isabel. Carla. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Un saludo cordial a mis compañeras. Yo soy Carla Pérez, abogada feminista y defensora de derechos humanos de las mujeres de la Corporación Cisma Mujer. Bueno, muchas gracias, Carla. Una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación para debatir ese tema. Buenas noches otra vez para todos y todas que se conectaron. Ya somos 30 personas conectadas en esa noche cálida de Bogotá. Quería empezar ese debate
dejando muy claro qué es violencia de género, violencia contra la mujer y qué es feminicidio y por qué la tipificación de feminicidio, de ese delito, es tan importante. No sé si Isabel quiere empezar. Vale, podríamos empezar por decir que la violencia de género es un mecanismo para perpetuar la subordinación y la desigualdad histórica a la que han estado sometidas las mujeres. Es una constatación de esa forma en la que se ha naturalizado el ejercicio de la fuerza y del poder de los hombres sobre las mujeres para mantener ellos su privilegio y para perpetuar precisamente esa subordinación y esa desigualdad. Digamos que en todos los países de la región contamos con un instrumento internacional que es la Convención de Belém do Pará, que la define como cualquier acción o conducta precisamente originada en el hecho de ser mujer o basada en el género, que tenga por objeto o por resultado menoscabar el ejercicio de los derechos y de las libertades de las mujeres. Históricamente se le ha concedido a los varones la facultad de ejercer la fuerza y la violencia para mantener a las mujeres en ese estado de subordinación y desigualdad, y la Convención de Belém do Pará nos dirá en su artículo 2 que existen como 3 escenarios en los cuales se produce esa violencia a razón del género, y son el ámbito privado, el ámbito público o aquel en el que esa violencia es tolerada o perpetrada por el Estado. Cuando se refiere al ámbito privado, la Convención de Belém do Pará nos dirá que es aquella violencia que cause un daño físico, sexual, psicológico, incluso la muerte en las relaciones de pareja o al interior de la familia, o por alguna al interior de la familia o por parte de la pareja, o quien con la víctima tuviera alguna relación, digamos, afectiva, por ejemplo. En el espacio público se refiere a la violencia sexual perpetrada por un agresor desconocido, a la violencia que se presenta también en el ámbito de la educación o en el espacio, en el escenario laboral, se refiere a la trata de personas, a la violencia sexual, como ya dijimos anteriormente, y un tercer escenario es aquella perpetrada o tolerada por el Estado. En últimas, la violencia de género es la manifestación de esa desigualdad histórica entre hombres y mujeres y en esa estructura de dominación que mantiene y perpetúa para los varones esos privilegios y perpetúa para las mujeres la igualdad, la desigualdad y la subordinación a la que históricamente hemos estado sometidas. ¿Quién más quiere continuar, Adriana? Bueno, yo creo que Isabel lo narró muy bien. Yo creo que también es muy importante pensar en que la violencia de género está ligada justo a los roles de género que tenemos. O sea, cuando las mujeres, incluso cuando los hombres, y ahí puede ser un tema de debate, rompemos con el rol de género, somos sometidos, podemos ser sometidos a violencia. Y ese tema del rol de género a veces parece sencillo entender, pero no lo es tanto. Y aquí es muy importante también para estudiantes y personas interesadas en el tema del género y de lo que significa la violencia de género. O sea, nosotras tenemos una ley en Colombia de violencia contra las mujeres que ahí ubica unos avances muy importantes y, como bien lo decía también Isabel, desde una lógica más internacional. Tenemos en la región, y bueno, ahora con Bruna podemos hablar de ello, unas leyes de violencias, unas leyes generales y unas leyes marco que son fundamentales. Pero cuando hablamos de esa violencia de género, estamos también refiriendo a esas violencias que están ligadas al hecho de romper con nuestro rol de género. O sea, esa naturalización, como decía Isabel, que las mujeres somos buenas, que las mujeres somos cuidadoras, que tenemos que cuidar a los hijos, que somos fieles. O sea, ese estereotipo de mujer que se construye en la sociedad y que rompemos muchas mujeres y que se rompe porque no cuidamos, porque hacemos otras cosas.
hay unas violencias que están ligadas a eso. Y por eso también los hombres que también tienen un rol de género en la sociedad, de ser proveedores, de ser cuidadores, también son sujetos de violencias de género. O las personas que están en el marco de las diversidades sexuales también son víctimas de violencia de género, porque rompen con ese lugar, o sea, por ser una mujer trans, por ser un hombre trans, o sea, hay unas rupturas que se hacen con esa imposición patriarcal, por supuesto, que nos hace sujetos y sujetas de violencias de género. Bruna, Carla. Sí, estoy de acuerdo con Isabel y Adriana, y también a mí me parece importante decir que el feminicidio y la violencia contra las mujeres en general tienen un rol de disciplinar o de intentar disciplinar a las mujeres para que desempeñen a los roles de género. Entonces es como si cuando no obedecen a lo que es esperado según los roles de género, las mujeres, los hombres como que tendrían el derecho a abusar y maltratar a las mujeres para que volvieran a sus roles originales o ideales. Así que me parece que las leyes que reconocen al feminicidio, al homicidio de mujeres, al asesinato de mujeres como feminicidio, tienen un rol muy importante en reconocer este fenómeno, reconocer que existe y desde entonces intentar cambiar a la cultura que permite que esto se pase. Sí. Carla. Gracias, Ana. Pues yo creo que mis colegas han hablado de elementos muy importantes. Yo simplemente quisiera enfatizar que esta violencia de género pues parte también de una idea de subordinación y dominación pues, de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Y me parece muy importante ya como para adentrarnos a esta idea de qué es el feminicidio, porque es importante nombrarlo, ¿cierto? No solo social, sino también jurídicamente. Y es algo que dice Rita Laura Segato, y es como la importancia de mostrar la dimensión política de estas violencias, ¿no? Porque lo que hemos logrado es que las violencias contra las mujeres, las violencias basadas en el género, y su máxima expresión, como lo dicen algunas personas, que es el feminicidio, pues se ubican en un contexto social, en un contexto cultural, como el de Colombia, como el de Brasil, como el de Latinoamérica, en el cual las mujeres estamos ubicadas en una posición subordinada frente a los hombres. Y esto lo que genera es un clima para que estemos expuestas a múltiples violencias, y que me parece muy importante también resaltar lo que señalaba Adriana en torno a la ley que existe en Colombia, que para quienes no sepan es la ley 1257 de 2008, que habla sobre la importancia de la prevención y la sensibilización en relación a las violencias, y que nos señala, como decía Isabel, que la violencia se presenta en diferentes ámbitos, pero además tiene diferentes manifestaciones físicas, sexual, psicológica, económica o patrimonial, y que además incluye también, por supuesto, el feminicidio. Entonces creo que a partir de esta conceptualización que se ha realizado en torno a las violencias, un poco en relación a la discriminación que afecta de una manera diferencial, por supuesto, a las mujeres, es importante para comprender por qué es importante hablar del tema y ponerlo en espacios públicos. Dale. Eso que ustedes están diciendo es muy importante porque cuando nosotros pensamos y miramos las violencias que las mujeres sufren, es un espectro, ¿no? Que tiene diferentes niveles y el feminicidio sería la última etapa de esa violencia, que es la muerte, la eliminación de las mujeres, simplemente por ser mujeres. Entonces, eso también es importante en nuestra sociedad en América Latina porque, y si acaso hay personas que nos escuchan que no saben eso, América Latina es la región del mundo con más números de feminicidios.
Y eso está muy conectado, como estaba diciendo todos ustedes, Carla ahora nos recordó de nuestra cultura, del machismo que está enraizado, arraigado en nuestras sociedades. Entonces, que espera un tipo de rol, un tipo de comportamiento de mujeres y de hombres que cuando se rompe tenemos esa violencia. Entonces quería también hablar un poco de eso. ¿Cómo fue ese proceso? Nosotros sabemos que la violencia contra la mujer histórica hace parte de nuestra existencia, pero los procesos que nosotros vimos de evolucionar en América Latina, especialmente después de 94, como muy bien nos recordó Isabel, de la Convención de Belém do Pará, sobre los derechos de las mujeres y cómo después de eso fue una larga jornada y todavía es de la construcción de elementos jurídicos para el reconocimiento del feminicidio. Entonces, Brasil, antes de Colombia, pero después de Argentina, México, Colombia. Entonces quería escuchar un poco de ustedes esa perspectiva de la creación de esos mecanismos jurídicos en la región. Bien, sí, efectivamente, después del 94 que se adopta la Convención de Belém do Pará y que los países de la región, digamos que paulatinamente fueron incorporando sus legislaciones, pues empiezan a crearse también en todos los países de la región leyes para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Bueno, se pretendía precisamente que las leyes tuvieran el objeto de prevenir estas múltiples violencias físicas, sexual, psicológica, patrimonial, incluso el feminicidio, pero pues nos dimos cuenta que efectivamente no se cumplía con dicho propósito y ya finalizando los 90s, entrando en la década del 2000, los países de la región empezamos como a girar en el sentido, hacer un giro de 180 grados en el sentido de reconocer la necesidad de nombrar a través del poder nominativo de la ley un fenómeno que venía existiendo, pero que era necesario ser nombrado. Como todas las panelistas hemos dicho, somos feministas y como feministas reconocemos que lo que no se nombra no existe. Y entonces llegamos a la conclusión, quienes en todos los países hemos trabajado la temática, pues de promover una ley que empezara a reconocer ese antiguo fenómeno. Si bien el feminicidio es un nuevo concepto político y jurídico, yo he sostenido siempre que es una práctica ancestral, pero que era necesario visibilizar y que no se satisfacía solamente con las leyes que en la región veníamos incorporando en materia de violencias contra las mujeres. Y en Colombia precisamente fue muy interesante que quienes participamos quizá de manera un poco más cercana a la iniciativa, nos inspiramos precisamente en el precedente de la ley del Brasil, María da Penha Fernández, contra la violencia doméstica, y por eso, desde que presentamos la iniciativa en el Congreso, le pusimos como nombre Rosa Elvira Celi, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio. Porque además de estar convencidas, como lo están las organizaciones de mujeres que venían hace mucho tiempo documentando las múltiples violencias contra las mujeres y exigiendo una respuesta por parte del Estado más efectiva y contundente, pues también efectivamente creíamos y todavía creemos y estamos convencidas que además de visibilizar el fenómeno, la iniciativa normativa y la ley por sí misma se constituye en una acción afirmativa, que al llevar el nombre de Rosa Elvira Celi, como en el Brasil, María da Penha Fernández, pues le hace honor no solamente a ellas, Rosa Elvira, María da Penha, como víctimas que encarnaron múltiples violencias contra las mujeres, sino también transmite un mensaje comprometido con la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y un mensaje de repudio
también comprometido con esa misma necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres, pero además como resultado de un compromiso internacional que hemos adquirido todos los países de la región en virtud de Belén do Pará y además en virtud de la CEDAW, que también casi todos los países hemos incorporado a la legislación. Pero además este reconocimiento y todo el trámite normativo 3 años después, digamos 3 años duró la propuesta en el Congreso de la República, pues fue muy importante porque fue también un giro también de 180 grados por parte del Estado, en el sentido de que él reconoce, el Estado a través de esta norma, reconoce que las mujeres son asesinadas por razones diferentes a aquellas en las que lo son los hombres, que esos asesinatos no son neutrales al género y que están inscritos en un continuum de violencias que las organizaciones sistemáticamente hemos venido no solamente mostrando, sino además generando teoría y nutriéndonos además de quienes nos han antecedido para explicar en qué consiste ese continuum de violencias y por lo tanto que el feminicidio es la máxima expresión de esa forma de violencias, pero además que las mujeres son principalmente asesinadas por sus parejas o exparejas en el mundo. Un estudio que tuvimos la posibilidad de consultar en el trámite normativo del Centro de Investigación Reina Sofía para el 2008 mostraba que la principal causa de mortalidad violenta de las mujeres en el mundo es la violencia de pareja o la violencia que tiene lugar al interior de la familia. De manera que el Estado, y ya con esto cierro para darle la palabra a mis compañeras, el Estado entonces reconoce que esta violencia no es neutral al género y que por lo tanto está inmersa en un contexto de discriminación y de desigualdad. Y de relaciones de poder históricamente desiguales. Pero además, y en tercer lugar, el Estado reconoce que no solamente se vulnera el bien jurídico del derecho a la vida, sino otros bienes con los que este derecho está relacionado, como el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a una vida libre de violencias. Y por último, el Estado también, al crear el tipo penal, empieza digamos, a cuestionar y problematizar estructuras jurídicas que venían utilizándose inveteradamente, como la ira y el intenso dolor, figura jurídica a través de la cual no solamente se naturalizaba, sino que se justificaba al agresor que cometiera este tipo de conductas. La ley entonces colombiana, además de incorporar estos elementos, reconoce, como lo decía también Adriana, como el hecho de subvertir la heterosexualidad normativa obligatoria también se constituye en un factor que el Estado debe proteger y por lo tanto reconoció como feminicidio el de las mujeres trans y de las mujeres lesbianas o bisexuales por la orientación sexual o la identidad de género. Sí, hay puntos muy importantes ahí que quería escuchar de ustedes, ¿no? El hecho de que la violencia está adentro del hogar y que cuando hablamos de mujeres estamos hablando de todas las mujeres, de reconocer la importancia que el feminicidio reconozca la diversidad de qué significa ser mujer o la identificación de ser mujer. Sí, si me permiten las compañeras. Sí, me parece muy importante tener en cuenta dos cosas. La primera cosa que me gustaría decir de lo que habló Isabel es que la ley en Brasil, no de feminicidio, pero para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, fue muchísimo inspirada en la Convención Belém do Pará. Entonces, me parece un avance porque tenemos una acción coordinada y en el nivel internacional de las mujeres y de los grupos feministas de la región para hacer avanzar a los derechos de las mujeres. Entonces, al mismo tiempo que tenemos un número muy elevado de feminicidios, tenemos también grupos activistas muy activos, muy importantes en la región que hacen caminar y avanzar a los derechos de las mujeres. La segunda cosa es que sí,
que me parece que algunas, no conozco a todas las leyes de la región, pero sí muchas, en Brasil, la ley María da Penha, que combatía la violencia contra las mujeres, no es tan específica cuanto a la diversidad de mujeres, pero sí reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, independiente de su religión, color, etnia y otros tipos de diversidades, ¿sí? Y así que me parece también muy importante volver un poco a nuestro pasado colonial y también a nuestro presente racista en la región, para hablar de cómo la violencia afecta a diferentes grupos de mujeres. En eso también los mecanismos internacionales nos orientan a combatir los tipos de discriminación intercaladas. Y creo que, por ejemplo, en Brasil, pero también en otros países de América Latina, las estadísticas indican que los grupos de mujeres no blancas, de mujeres pobres, son las que son víctimas de feminicidio con más frecuencia. Así que me parece también que al mismo tiempo que las leyes contra el feminicidio son muy importantes, no se puede olvidar que también la discriminación étnico-racial, para volver un poco a nuestro pasado colonial y presente racista, que hay un impacto en quién son las mujeres más afectadas, porque sus vidas son vistas como todavía con menos valor. Y también la acción del Estado es menos eficiente para estos grupos. Y muchas veces el propio Estado es lo que maltrata a las mujeres. Eso también me parece muy importante debatir. Me parece muy interesante los dos planteamientos de mis colegas. Yo quisiera solo, como a propósito de lo que han dicho, plantear dos elementos en lógica del derecho penal y uno más en lo que tiene que ver con el contexto. En lógica de derecho penal, a las feministas, perdón, pero es que esto de trabajo en casa tiene ruidos domésticos. A las feministas se nos reclama mucho por andar pidiendo cárcel o penas, derecho penal para atender los temas de violencia contra las mujeres. Y en el tema de feminicidio no es un tema menor. En Colombia la pena por homicidio es algo así de 37 años y 5 meses. Y para el caso de feminicidio estamos hablando de 42 años. Denme un segundo. Tranquila. Esa es la vida virtual, ¿no? Tenemos que adaptarnos. No sé si Carla quiere... Adriana ya volvió. Ana, muchísimas gracias. No, que creo que es muy interesante esa diferencia punitiva, digamos, esa diferencia en el quantum de la pena. ¿Por qué esa diferencia en el quantum de la pena es importante? Porque cuando estamos frente a un caso de feminicidio, tiene que ser lo que jurídicamente las abogadas llamamos un caso fácil, ¿sí? Que es muy cruel, pero es mucho más fácil lograr la tipificación de un caso de feminicidio cuando tenemos un caso tipo, cuando, no sé, la pareja, hombre, esposo, llega a esposo, además con todos los temas de lo normativo y de lo legal, el hombre, esposo, casado formalmente, con 2 hijos, llega y asesina a su esposa en la casa delante de los 2 hijos. O sea, ese es el caso ideal, es muy cruel además de nombrarlo, pero es el caso ideal para la fiscalía, para una abogada, para todas las partes del proceso. Pero los casos de feminicidio son casos mucho más complejos que eso. O sea, los casos de feminicidio son un hombre que compra servicios sexuales y que asesina a una mujer en ejercicio de prostitución, en un hotel, en una residencia, que la golpea, la destroza y la asesina, ¿sí? Un caso de feminicidio es una pareja que no tuvo hijos, que tuvo una convivencia corta y que amenazó siempre en asesinarla y que la asesinó. Un caso como el que da origen
con toda la crueldad que tiene, como el caso de Rosa Elvira Celi, a la ley. O sea, hay como una discusión ahí que es muy dura en derecho penal, es muy dura para las abogadas representantes de víctimas, tiene una carga probatoria muy fuerte en la víctima, además de probar que se asesinó por el hecho de ser mujer y que no es un homicidio, ¿sí? Y yo creo que aquí las feministas tenemos una tarea muy importante de pedagogía penal, de lo que nosotros denominamos vulgarizar el derecho, porque no tiene que ver necesariamente con que sea más pena. O sea, el trabajar la pena es una cosa muy importante con las familias de las víctimas, es una cosa fundamental, pero no es tanto esa diferencia porque igual ambas, a pesar, y eso será otra discusión, a pesar de que hay posibilidades de disminuir esa pena. Lo importante de nombrar el tipo penal es nombrar una cosa que estuvo anterior al hecho mismo. Y es que si se considera un homicidio, no se reconocería un poco lo que ha nombrado Isabel, y es esa violencia histórica, ese círculo de violencia que llevó hasta el feminicidio. O sea, desconoce el contexto de violencia en el que viven las mujeres, las amenazas permanentes, o sea, no nombrar, es como si no existiera esa historia. En Bogotá hay una sentencia de una jueza muy, muy famosa que toma un caso de feminicidio porque además aquí hay mucha responsabilidad de la institucionalidad. Y lo voy a decir como se lo podría explicar a mi mamá, y es, a los fiscales les da pesar tipificar como feminicidio porque les parece muy alta la pena, ¿sí? Pero esa tipificación tiene otro objetivo y es decir la verdad, o sea, lo que le pasó a las víctimas. Y por eso, y no me alargo más porque creo que hay muchas cosas ahí que podríamos trabajar, pero decir la verdad de lo que pasó para las víctimas mismas, para la familia de la víctima, poder reconocer que efectivamente ahí hubo una violencia anterior que llevó incluso a la muerte y de la que además la institucionalidad no tuvo respuesta. Nosotras conocemos un caso de una expareja que amenazó a su pareja con matarla. Fueron a una diligencia, a una comisaría de familia por el tema de custodia de los niños que tenían en común. La víctima nombró en esa diligencia que su expareja la había amenazado de muerte, y lo que hace la institucionalidad es decir, este no es tema de esta audiencia. Aquí estamos viendo el tema de custodia y cuidado, y luego la asesinó. O sea, ¿cuál es la respuesta institucional que hay con respecto a estos temas? Lo que tendría que haber pasado, como dicen las abogadas del equipo de Humanas, es, había que parar esa diligencia, decir, usted espera aquí un segundo, porque aquí tiene que haber otra intervención, porque aquí hay unas amenazas de muerte. Pero eso no se da. Entonces, hay una parte jurídica que es muy importante, que es el tipo penal, el quantum punitivo del feminicidio, pero hay un tema fundamental y es trabajar lo que significa la pena y el delito de violencia intrafamiliar, que es anterior a que las mujeres las maten. Si hay un buen trabajo y una buena respuesta en delitos penales previos, como el delito de violencia intrafamiliar, podemos evitar tener que representar víctimas, familiares de víctimas de feminicidio. Yo creo que ahí hay algo súper fundamental que señala Adriana y que pues quiero retomar un poco de la pregunta que tú hacías, Ana, y es la importancia que han tenido estas normas internacionales, especialmente la CEDAW y la Convención Interamericana, pues la Convención Belém do Pará, en relación a la obligación de debida diligencia que tienen los estados en la prevención, en la investigación y en la sanción de las violencias contra las mujeres. Porque claro, nombrarlo, como lo hemos dicho, es muy importante. Que exista un tipo penal autónomo de feminicidio reivindica esta discriminación histórica y este olvido histórico que digamos, que ha tenido el Estado, esta deuda histórica que tiene el Estado con los derechos de las mujeres y especialmente con su derecho a vivir una vida libre de violencia. Pero la debida diligencia no solo nos habla de la importancia de que haya una investigación y que haya una sanción, ¿cierto? Que era algo que nos señalaba Adriana y que es muy importante, sino también de la prevención, ¿sí? De que cuando una mujer está en riesgo se tomen las acciones integrales para garantizar su vida.
Y las acciones integrales además no se quedan en medidas de protección, que la mayoría de veces no se toman. Como yo le doy a usted una hoja donde dice que no le puede pegar y con eso yo ya la estoy protegiendo, ¿no? O en casos donde ya se es más diligente y de pronto las mujeres salen del lugar de riesgo, las llevan a una casa de refugio, ¿cierto? Que además también pensemos por qué son las mujeres y sus hijos los que tienen que salir de sus hogares y no son los agresores los que son desalojados, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Mi punto es, claro, esas medidas de protección son importantes, pero ¿dónde está la protección integral, la atención integral? Aquí también hay que pensarnos en medidas de salud, ¿cierto? Las medidas de atención, en medidas que contemplen las oportunidades de trabajo para las mujeres, de educación, porque si nos quedamos en la protección, ¿dónde están los otros derechos? Creo que hay algo muy importante que ha señalado el comité de la CEDAW, si no estoy mal en su recomendación general número 19, y es que el derecho a vivir una vida libre de violencias de las mujeres está totalmente relacionado con la protección de otros derechos. El derecho a la libertad, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a la salud, a la vida, a la integridad. No son cosas separadas. Entonces creo que eso es muy importante, tener presente la debida diligencia, y dentro de esto se encuentra, por supuesto, pues nombrar el feminicidio como lo que es. Creo que ha sido también un poco un logro de los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, de esta transformación del derecho penal, ¿no? Que ha sido construido desde una posición discriminatoria con las mujeres y que para nada protege los derechos de las mujeres y de las niñas en relación a las violencias. Creo que eso tendría por decir hasta el momento. Hay puntos muy Ana, importantes Ana, ahí, ¿sí? perdón, perdón, Ana, antes que presente la próxima pregunta, me gustaría retomar un poco tu pregunta anterior, es decir, que hoy en América Latina tenemos 18 países con leyes de feminicidio, entonces tenemos un avance muy visible de la acción de los movimientos feministas y de mujeres. Gracias, Bruna. Y aprovechando ese punto, quería hacer una provocación, y más que una provocación, eso es una inquietud que creo que todos nosotros tenemos, que es: América Latina evolucionó en términos jurídicos, ¿no? La importancia, como todos ustedes hablaron, de regalar nombre para las cosas y crear instrumentos jurídicos y de justicia, ¿no? Tanto para la violencia de género como para el feminicidio, ¿no? El ejemplo colombiano es muy claro en esa evolución jurídica. Pero América Latina sigue siendo la región con más feminicidios del mundo. Con datos de ONU Mujeres de 2018, a cada 2 horas una mujer es muerta en nuestra región solamente por ser mujer. Solamente por ser mujer, a cada 2 horas, repito. Entonces, quería preguntarles cuál es la efectividad de estas leyes, qué podríamos imaginar en escenarios institucionales, sociales, y ahí ya voy a añadir otro punto que quería hablar más adelante, pero creo que es fundamental en ese sentido en la región. Uno, la participación de las mujeres en la política. El otro son todo lo que nosotros estamos mirando en nuestra región, esa primavera feminista, tercera ola feminista, como quieren llamar, por lo menos desde 2015, de una insurgencia, una creación de colectivos feministas y de instituciones y organizaciones no gubernamentales. La mayoría de nosotras estamos de alguna manera involucrada con alguna organización en ese sentido. Más adelante hablamos un poco sobre los movimientos como Ni Una Menos y todos los otros que estamos mirando en nuestra región. Pero en ese momento quería provocarles para pensar si tenemos la Convención de Belém do Pará de 1994 y todas las leyes de feminicidio, ¿por qué seguimos como la región más peligrosa para ser mujer en el mundo? Y solo antes que pase la palabra, las personas que están enviando preguntas en el chat, continúen haciendo eso. Vamos a volver a las preguntas del chat en algunos minutos. Pero entonces, ¿por qué seguimos con esa realidad?
Bueno, yo creo que si bien es cierto, hemos avanzado de manera importante en desarrollos normativos para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, también es cierto que hay rezagos de un derecho patriarcal. Y eso tiene efectos como ya lo dijeron mis compañeras, mis colegas panelistas, tiene efectos en la manera en la que se invisibiliza la violencia contra las mujeres o se naturaliza, como el ejemplo que nos puso Adriana en esa audiencia, o en los que la respuesta de las autoridades está mediada por prejuicios o estereotipos de género que son producto de una sociedad patriarcal, pero que además estuvieron presentes en el derecho históricamente hasta hace muy recientemente. Recordemos, y en todos los países de la región, tanto en las normas civiles como penales, en las civiles tuvimos ejemplos nefastos, como el derecho de corrección que tenía el esposo sobre la esposa, o sea, él como era el pater familias, tenía el poder de corregirla, de disciplinarla, como lo hacía respecto de los menores de edad. Y en el Código Penal tuvimos también en varios países de la región una figura que se conoce con el nombre de uxoricidio, según la cual el hombre, si encontraba teniendo relaciones sexuales con otro que no fuera él, podía matarla, y existía una figura que se llamaba la extinción de la acción penal o de la pena, porque el Estado lo que protegía era el honor patriarcal. Entonces, si bien por un lado vamos avanzando, pues hay rezagos en las autoridades encargadas de prevenir y de sancionar estas prácticas, y son rezagos que tienen como contrapartida pues afectaciones a los derechos de las mujeres e incluso la muerte. Por eso el Estado, y bien Marcela Lagarde lo dice, Rita Laura Segato, Julia Monarrés, entre otras, pues el Estado tiene una responsabilidad en los feminicidios. El feminicidio no se agota con el estudio de la responsabilidad penal del perpetrador, sino que en la consumación del feminicidio está presente también la responsabilidad del Estado en cuanto y en tanto lo que decía Carla, él no actuó con la debida diligencia para prevenir ese desenlace fatal. De manera que es muy importante desinstalar esa ideología patriarcal que está presente no solamente en las autoridades, sino en la academia del derecho. Y el derecho penal es uno de los mejores ejemplos de un derecho patriarcal, pero no el único. De manera que, como decía también Adriana, tenemos que hacer una pedagogía en la manera de visibilizar cómo el derecho no ha sido neutral al género, y en ese sentido ha tomado partido, pero en ese sentido es que han salido estudiantes de derecho o están siendo formados todavía estudiantes de derecho que serán los próximos jueces, fiscales o investigadores. De manera que la atención está permanentemente, es vigente todavía, y el punto de la responsabilidad del Estado es fundamental, no solamente para desinstalar la ideología patriarcal, sino para reconocer los prejuicios y estereotipos presentes en el derecho y en la práctica judicial. Pues yo no tendría mucho más que agregar a lo que dice Isabel, pero sí me parece muy interesante retomar como lo que ella está planteando sobre cómo el derecho no es neutral al género. Y Bruna también llama la atención sobre algo que es fundamental, y es, una cosa es que podamos ser víctimas de violencia sin importar el color de piel, sin importar la clase social, pero la respuesta a la justicia en los temas de violencia, por supuesto que sí tiene una matriz de clase, tiene una matriz de género, tiene una matriz de raza, y es a quién protege la justicia. O sea, y a eso hay que tenerlo muy claro, no todas las mujeres somos iguales. O sea, hay unas respuestas institucionales que llegan mucho más rápido a unas mujeres que a otras. O sea, hay mujeres que son víctimas no solamente de las violencias al interior de las familias, sino de las violencias en lo público, pero son vidas y son vidas de mujeres que le interesan menos.
en las discusiones, por ejemplo, en Brasil, incluso Bruna podrá hablarnos de eso, sobre la misma ley María da Peña, como se dice, es una ley racista, o sea, no es cierto que proteja a todas las mujeres por igual, no es cierto que las mujeres negras, las mujeres faveladas, las mujeres lesbianas, las mujeres que viven en las favelas, en las villas en Argentina, en las comunas de Medellín, en las calles de Bogotá, en las cruces donde están las trabajadoras sexuales, las mujeres trans, no es verdad que la ley nos protege igual a todas. Entonces, una cosa es que la violencia nos llegue en este modelo patriarcal, porque por supuesto, cada vez que la marea verde, cada vez que las mujeres avanzamos, el patriarcado también tiembla y quiere reforzarse y quiere tener nuevos mecanismos y no solamente invisibiliza, sino que ridiculiza las búsquedas de justicia y de denuncia a las mujeres, ridiculiza las búsquedas de justicia en los temas de acoso, acusa porque ahora dice que es que las mujeres ahora nos enojamos porque nos sacan la lengua, no sabemos que es un coqueteo y pensamos que es acoso, pero es el patriarcado temblando, porque yo sí creo que las mujeres y las feministas hemos avanzado, no para nosotras, sino para otras, para las que vienen, para nuestras hijas, para las nietas, para las mujeres jóvenes que hoy están en las mareas, en las calles, rompiéndola en todos los sentidos, literalmente, pero también emocionalmente, teóricamente, jurídicamente. Yo tengo la confianza en esas que vienen con toda la rabia, organizada o no, pero también pero ahí tendríamos que reconocer que no somos iguales, que no es igual una mujer empobrecida, una mujer favelada, una mujer negra. En esta lógica de este derecho, es un derecho clasista, racista, y realmente con todas y con esas opresiones que no funcionan igual y que no me dan respuesta igual a mí, a una mujer empobrecida de una comuna de Medellín o de un barrio de Bogotá o de Cali. Bruna. Sí, yo pienso también que tendríamos que hablar de no sé si se dice así también en América Latina, porque estaba trabajando con unas colegas españolas, pero la inseguridad ciudadana, se dice, por el crimen, los feminicidios por el crimen organizado, que no es tanto una realidad en Brasil, un poco sí, aquí y allí vemos un poco que se pasa, pero se pasa más en América Central, sí, en El Salvador, Guatemala, México. Entonces creo que esto también es importante en el número para justificar o para explicar los números elevados de feminicidios en la región, así como también, y lo ha hablado un poco Adriana, de la cultura patriarcal que ahora nos responde a las acciones e iniciativas de mujeres. Ahora tenemos este escenario de fundamentalismo religioso, que como en Brasil tenemos el combate a la ideología de género, que no existe, pero sí, y que es una barrera para avanzar en la educación de niños, niñas y adolescentes, y para hablar de género en general y para combatir las discriminaciones contra las personas LG, no sé si voy a hablar todas las letras en español, me voy un poco, pero sí, las personas de género no conforme y todas las que no son heterosexuales. Y también la otra cosa que me gustaría, también en Perú tuvimos el movimiento, tenemos el Con mi hijo no te metas, ¿sí? También muy importante, intentando barrar avances importantes en las instituciones. La otra cosa que ha dicho Adriana es que las instituciones no protegen a todas las mujeres de la misma forma. Todas las mujeres enfrentan la discriminación por ser mujeres en las instituciones, pero unas más que otras, porque las discriminaciones intercaladas agravan a la vulnerabilidad. Por ejemplo, podemos pensar en una mujer, estos días estaba hablando con una amiga que trabaja en Río de Janeiro, y las mujeres de la favela muchas veces no tienen dinero para salir a ir a la comisaría de policía a hacer una denuncia,
y no pueden hacerla, a veces no tienen acceso a Internet, porque el gobierno dice, no, ahora se puede hacer la denuncia por Internet, pero a veces no tienen crédito, ¿sí? En el teléfono, entonces, ¿cómo hacer? Y también por las parejas, en las parejas, las mujeres negras en Brasil, por lo menos, que este es mi estudio de maestría, a veces la pareja le confiere menos valor a aquella mujer, que es una mujer negra, que no es una mujer blanca. Entonces, no es porque están, que es una pareja que no haya dinámicas raciales y discriminatorias, como también hay dinámicas discriminatorias de género. Entonces, sí. Y lo último que quería también decir, que me parece importante, es que, pero también relacionado a esto, son los estereotipos, ¿sí? Los estereotipos contra las mujeres indígenas y comunidades indígenas, los estereotipos contra mujeres que viven en comunidades pobres, y esto influencia mucho las relaciones, por ejemplo, de la policía con esas comunidades pobres, que es muchas veces muy violenta. Es una relación en que el propio Estado viola, maltrata a la gente y mata muchas veces también, asesina. ¿Y cómo se puede esperar que la mujer que es violada, que no sé, que la policía mata a su hijo, va a accionar a la policía y la justicia porque está siendo maltratada por su pareja? Entonces me parece que es una realidad muy compleja y que explica esto que tenemos en América Latina, que el cambio de leyes es muy importante, pero también es un marco institucional, pero también es solo el principio de los cambios culturales muy profundos que tenemos que hacer. Precisamente como para cerrar esta pregunta, creo que es muy importante también hablar de que si bien el Estado tiene una responsabilidad, ¿cierto?, de actuar, como lo hemos dicho ya todas, frente a las violencias contra las mujeres, frente al feminicidio, la sociedad también tiene una responsabilidad. Y creo que esto es clave también. Pensemos, por ejemplo, cómo los medios hablan sobre las violencias contra las mujeres, cómo cuentan las historias de feminicidio. A mí nunca se me va a olvidar cuando sucedió el feminicidio de Ingrid Escamilla en México, que fue pues súper grave, fueron unos hechos terribles. Y uno de los titulares decía, Cupido tuvo la culpa. Entonces ahí una se pregunta, ¿cuál es la responsabilidad social en ese titular? O que empezaron a difundir las imágenes de cómo ella estaba en la prensa, ¿cierto? Pero entonces mi punto es, el Estado tiene una responsabilidad, pero la sociedad también la tiene. Y lo dicen las convenciones internacionales, y lo dice la ley 1257. La sociedad tiene un compromiso con las mujeres. Por eso es importante las normas, por eso es importante que el feminicidio esté nombrado jurídicamente, como lo hemos dicho, pero la pedagogía, como lo decía Adriana, es fundamental para que la sociedad también dimensione la gravedad de estos hechos. Y a eso se suma, por supuesto, la situación de impunidad y el subregistro, que creo que son otros dos asuntos importantes. ¿Sí? Si el Estado no investiga, no juzga y no sanciona, va a haber impunidad, que es lo que opera en todo el contexto latinoamericano. Las cifras de impunidad son altísimas y no vienen, el Estado no investiga con debida diligencia o media los prejuicios y estereotipos que señalaba Bruna en la investigación de estos casos. Entonces, por lo general, cuando se conoce un caso de violencia contra las mujeres por parte de la Fiscalía, los casos que nosotras hemos visto es que no se investiga, digamos, la muerte de una mujer en primer lugar como un feminicidio, a pesar de que existe una directiva en la Fiscalía que nos dice, toda muerte de una mujer tiene que investigarse bajo la hipótesis de feminicidio. Eso no pasa. Los fiscales no conocen esa directiva, ellos no saben nada de violencia contra las mujeres. O lo que hacen es que degradan el tipo penal de feminicidio, de tentativa de feminicidio, a violencia intrafamiliar o peor, a lesiones personales. Y entonces, ¿qué pasa? Pueden hacer preacuerdos,
la pena es mucho menor, no tienen pena de cárcel y otra serie de impactos en relación a la impunidad que son muy graves. Y creo que aquí es importante resaltar que la impunidad envía un mensaje a la sociedad de que este tipo de violencias no son graves. Y no solo a la sociedad, sino también a los agresores. Y como ven que no pasa nada, pues siguen cometiendo este tipo de actos. En la mayoría de los casos, lo que hemos visto es que un hombre que violentó a una mujer sigue violentando a las demás mujeres que hacen parte de su vida. Tenemos casos de mujeres que nos han llegado, en que nos cuentan que ahora son amigas de las exparejas de sus agresores, porque resulta que a ellas también las violentó. Entonces también encuentran ahí una red de apoyo que, bueno, esto es algo muy interesante, pero se sale un poco del tema. Mi punto es la impunidad. Creo que a pesar de que exista la norma, nos habla de por qué estos hechos siguen ocurriendo. Y mi otro punto para culminar es el subregistro, porque este tema no importa, porque a pesar de que el Estado tiene la obligación de tener un registro nacional sobre estas violencias, no sabemos qué ha pasado, porque las cifras de la realidad distan mucho de las cifras oficiales, ¿sí? Somos las organizaciones de mujeres las que traemos lo más cercano a la posibilidad, como lo más cercano a la sociedad, perdón, las cifras más reales, más cercanas de lo que realmente ocurre sobre las violencias contra las mujeres. Y porque además el subregistro también deviene de desinformación, ¿cierto? Y de miedo a denunciar. Y también de una falta de creencia en las instituciones totalmente justificadas porque no actúan. Entonces creo que estas son tres de los asuntos, como la responsabilidad Hola, Carla. social, el subregistro y la impunidad, que también... Gracias, Carla. Carla trae un punto que me parece fundamental y quería llamar la atención, aunque tenemos poco tiempo y quiero leer algunas de las preguntas del chat. Entonces, esa es mi última intervención y después vamos a las preguntas de las participantes. ¿Qué es? Y ahí, eso también quiero enviar un mensaje para nuestras estudiantes de Relaciones Internacionales, que es el rol fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, que en ese tema, y especialmente en América Latina, evolucionaron mucho en cooperación. Entonces, las organizaciones como CISM Mujeres Humanas, CIS Justicia, otras en Brasil, otras en México, y mismo movimientos no tan organizados institucionalmente como Ni Una Menos, que empezó en Argentina y hoy tiene una representación muy grande en toda América Latina, tuvieron roles fundamentales en garantizar derechos, el mejorar la situación de las mujeres en nuestra región. Entonces quería escucharles un poco, muy rápidamente de ustedes, cómo ven esas instituciones, y muchas de ustedes trabajan en instituciones que yo mencioné, en la región, la cooperación internacional, tanto para evolucionar los elementos jurídicos, las normas del feminicidio, pero para ir más allá del derecho que nosotras sabemos que pocos tienen condiciones de ascender a ese derecho al Estado. El Estado en América Latina todavía es muy débil en responder a las demandas de las mujeres. Y cómo esa cooperación internacional entre organizaciones y movimientos de la sociedad civil ha actuado en nuestra región en ese sentido. Entonces, un poco su visión sobre eso. Y además, una provocación a más, entonces, ya que se demoraron a responder, ¿cómo eso está siendo fundamental en ese momento de pandemia, de aislamiento, que las organizaciones están haciendo todo el intento de garantizar que no incrementemos aún más la violencia de género cuando muchas mujeres están aisladas con sus violadores? Entonces, ahí. Bueno, yo, Dale, Isabel, sí, sí, qué pena. dale tú. No, solo una sola cosa muy corta y es que hay una cosa que es muy interesante en América Latina y es que en la medida en que ha avanzado el feminismo, también ha avanzado
también han avanzado los grupos fundamentalistas y los grupos que están en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, sí hay en la región un avance que es muy importante y que ha sido fundamental. O sea, las mujeres de Chile cantando El violador eres tú, que inspiró a la América Latina y al mundo mismo. La marea verde en Argentina, bueno, como que hay como en México rompiendo los vidrios y las mujeres cansadas de que no hubiese una respuesta institucional, pero de la mano de eso los grupos fundamentalistas en contra de los derechos de las mujeres también han avanzado, y esa cooperación es importante, y esos lazos que se generan en la América Latina. También los grupos fundamentalistas han aprendido de las feministas, han aprendido de las prácticas de encontrarnos, de hacerlo, las marchas y la búsqueda de medios y de incidencia, y han tenido también logros muy duros para los derechos humanos de las mujeres, no solamente en las iglesias, en la región, sino toda la reivindicación de la familia, que ustedes saben que no es de la familia que la gente decida ser, sino de la familia heterosexual, normativa, donde el rol de género, la mujer que cuida a los hijos y está en la casa, y el hombre que produce y que cuida, es como el modelo que tiene que seguir la humanidad misma. Entonces, sí es muy importante hablar como de todos estos movimientos, pero además decirles que todos son necesarios, urgentes, y que todavía requerimos más, porque lo real es que los fundamentalismos también avanzan radicalizándose en temas de incidencia, en temas políticos, incluso en temas jurídicos, leyes que no avanzan o que quieren plantear retrocesos de derechos humanos de las mujeres en la región, incluso en lógica de bienes, de divorcio, desde el cono sur hasta México, encontramos realmente, bueno, y en la América Central también, encontramos realmente unos avances muy dolorosos para los derechos humanos de las mujeres y las niñas, producto también de estas alianzas y estas redes fundamentalistas en la región. Yo me uno a lo que Adriana ha dicho, lo comparto completamente, y además creo que este movimiento mundial y este movimiento latinoamericano nos ha mostrado también cómo la violencia contra las mujeres y el feminicidio no son hechos ni coyunturales ni que se presenten solamente en una parte de la geografía, sino que son hechos que trascienden las fronteras, y en ese sentido nos hermanan, es decir, el hecho de comprender que la violencia contra las mujeres la sufrimos en la región, y que en América Latina son principalmente asesinadas las mujeres por sus parejas o exparejas, o que ya se está visibilizando cómo también el feminicidio ocurre en el marco de una criminalidad más organizada, pues nos muestra no solamente la magnitud y la gravedad del problema, sino cómo trasciende las fronteras, y por lo tanto requiere también de acciones que vayan más allá de las fronteras. Pero otra cosa también importante que quisiera señalar es cómo este movimiento regional y mundial también nos ha mostrado que el feminicidio y las violencias contra las mujeres son una respuesta al empoderamiento de las mujeres. Y creo que eso también lo han logrado visibilizar el movimiento de mujeres en los países de la región y en el mundo. Sí, estoy de acuerdo con las compañeras, y también me gustaría apuntar que hay como que dos tipos de actuación de los movimientos feministas en la región. El primero es el más, digamos, es el institucional, que no sé, que me parece que emergió como en la década de 80, principalmente en los años 90, y que ha sido muy importante en su actuación en las organizaciones internacionales. Entonces, en la Conferencia de la Mujer en Beijing, también en la OEA, y esto me parece que ha promovido una aproximación entre los movimientos de mujeres en la región, y también un reconocimiento de que los desafíos son comunes, ¿sí?
Y además me parece que más recientemente con la internet y con todo, también se organizan, los movimientos sociales se organizan por redes, a veces muy efímeras, no hay instituciones, no hay organizaciones, pero como han dicho las colegas, en Chile, en Brasil, cuando del asesinato de Marielle Franco en Brasil, en todo el mundo también hemos visto muchas movimentaciones, muchas manifestaciones por eso. Entonces me parece que son dos formas diferentes, pero importantes de complementarias de articular a los movimientos de mujeres y feministas de la región. Yo creo, también desde mi punto de vista, y hablo pues desde una organización de la sociedad civil como es la Corporación Cisma Mujer, que la cooperación internacional es muy importante. Creo que ha tenido un papel muy importante en los últimos años para el desarrollo de acciones en pro de los derechos de las mujeres, ¿no? Y creo que pues la mayoría de las que hacemos parte de las organizaciones reconocemos el papel, por ejemplo, de ONU Mujeres, en Colombia, de que fomenten pues este tipo de procesos, no solo como en las organizaciones, sino también en los grupos de mujeres, en los territorios, ¿cierto? Pero creo que ahí también hay una discusión muy interesante y que plantean, y es lo bonito de los feminismos, que son muchos, que son muy diversos y que parten también de todas estas diferencias que planteaban Bruna y Adriana, y es también este debate que surge desde los feminismos, por ejemplo, comunitarios, desde los feminismos decoloniales, que hablan de por qué tiene que venir la cooperación internacional como a modo de salvarnos, ¿cierto? Porque también desde los feminismos comunitarios entre los países se tejen esas redes que nos contaba Bruna, se han logrado mover mujeres a lo largo de toda la región, se han hecho encuentros de mujeres afro, de mujeres indígenas, de feministas comunitarias, y creo que eso también es muy potente porque lo autogestionado, que creo que es algo también muy de las feministas, nos habla de lo importante que es para nosotras esta lucha y de que como nos marca, ¿cierto? Nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa la vida, pues poder también darle un sentido desde lo que es la experiencia de ser feminista es muy importante sin que haya una injerencia externa, ¿sí? Entonces creo que el debate creo que es muy importante el papel de la cooperación, pero también pensarnos, como nos contaba Bruna, de estas articulaciones que son autogestionadas, que surgen desde los diferentes lugares en todo, desde la Patagonia hasta México, y que nos hablan de la importancia de que el tema se aborde también desde una perspectiva regional, porque si bien la situación puede variar en cada uno de los países, lo cierto es que esto es algo que nos afecta en todos los países de la región y que también demanda acciones más allá de lo interno, sino que también acciones internacionales que tengan una incidencia importante en cada uno de los países. Vale. Ese es un punto importante porque siempre dejo muy claro a mis estudiantes que esas relaciones internacionales, no olvidemos que la lucha de derechos de las mujeres son relaciones internacionales y que el Estado no es el único actor en ese sentido, que todos esos movimientos son fundamentales. Y ya me voy a las preguntas del chat. Tenemos muchas y desafortunadamente poco tiempo, porque eso es un debate que nosotros podríamos hacer acá más unas 3 horas, ¿no? Yo seguro. Pero para no dejar la gente que nos acompañó hasta ahora sin una respuesta, voy a hacer una pregunta que está acá, la primera que yo miro. Disculpe si no vamos a poder responder todas, pero creo que hay una que es importante y habla también con la generación, esa generación que tiene esa fuerza, esa lucha dentro de ellas que es increíble. Para mí es lo que me alimenta a seguir, es ver toda esa juventud luchando, que es una pregunta de Isabela Salazar, una de nuestras estudiantes. Hola Isabela, la pregunta es, ¿la pedagogía es una herramienta de fortalecimiento de la rama penal que permite disminuir el feminicidio, creo que era,
cómo es posible darle más importancia a la pedagogía en torno a cuestiones de género. ¿Quién se habilita? Pues bueno, Adriana fue quien puso el tema de la pedagogía. Yo solamente quiero decir una cosa y es que es necesario incluir la perspectiva de género en la academia en general y específicamente en la academia del derecho, para visibilizar y mostrar los sesgos patriarcales del derecho, para denunciar la responsabilidad que ha tenido el derecho mismo en mantener esa desigualdad histórica y para ver también cómo el derecho es un instrumento que potencia la emancipación. Pero creo que hay que denunciar sus sesgos. Sí, yo solo diré que, bueno, también agradezco mucho las preguntas. Hay preguntas muy elaboradas y muy interesantes. Sí, lastimosamente no tenemos mucho tiempo, pero miren, hay una cosa muy importante y es que los temas de género, como dice Isabel, que son fundamentales, no son valorados en la formación de los funcionarios y funcionarias públicas. O sea, eso no les da ningún estatus en el escalafón. Se necesitan especializaciones, se necesitan maestrías, pero un curso de género no aparece como requisito en ninguna parte. Entonces, eso pues desmotiva muchísimo porque por supuesto los funcionarios y funcionarias también son personas, también quieren tener mejores salarios, quieren tener mayor reconocimiento y el tema de género no les da ninguno. Es una cosa muy, muy compleja porque desde ahí se demuestra también, muchos y muchas lo hacen con las uñas, lo hacen por voluntad propia, otros y otras lo hacen mal, como en todo, pero además no tienen un reconocimiento, por ejemplo, comisarios y comisarias de familia, que serían el primer eslabón en esta institucionalidad, son cargos que no están articulados, o sea, tienen unos lineamientos técnicos del Ministerio de Justicia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero no tienen, o sea, los eligen los alcaldes. En muchos lugares son personas, abogados y abogadas interesados en el tema, pero, y lo digo con conocimiento de causa, y lamento mucho si molesta a alguien, pero en muchos casos son los amigos abogados de los alcaldes que acaban de salir y necesitan un puesto, y es un puesto que es más o menos bien pago, porque es, y además desconociendo que en muchos municipios del país es una persona muy importante, o sea, hay muchos municipios que no tienen una institucionalidad completa, pero comisario y comisaria siempre hay. O sea, esa responsabilidad que además, y con eso quiero terminar porque es una responsabilidad en derechos humanos, y tener una responsabilidad en derechos humanos no es cualquier cosa, o sea, está ligada a garantizar con un instrumento internacional que es firmado y ratificado por Colombia como la Convención de Belén do Pará. O sea, el artículo 3 dice, las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias. Y ese artículo en los países se le está entregando a una institucionalidad que no está formada, pero que a la institucionalidad misma no le importa. Entonces sí, claro, la formación, todas las organizaciones que estamos acá, los feministas que están acá, hemos hecho formaciones a comisarios, a fiscalías, diálogos políticos, convencimientos para intentar que todos y todas lo hagamos bien, pero eso no es muy sencillo, además porque siempre se cambia, cada alcalde pone a sus nuevos amigos, eso no lo hace sencillo. Sí, solo me gustaría retomar un poco lo que ha dicho Carla, cuando ha mencionado que no solo el papel del derecho penal también, pero también de la educación en general y de los medios de comunicación, porque me parece que si enseñamos a los niños y niñas, entonces tendremos menos problemas en el futuro, ¿sí? Y así como... Yo creo que me recojo en lo que dicen mis compañeras. Podemos pasar, si quieres, Ana, a otra pregunta para no extendernos tanto. Dale, gracias. Yo solo quería añadir una cosa que yo siempre hablo, que es, eso no es un problema de las mujeres, eso es un problema de la sociedad. Es la sociedad que tiene que debatir eso. Acá estamos nosotros, debatimos, pero se soluciona con toda la sociedad, ¿no? Hay muchas preguntas y es difícil para mí ver todas. Yo veo la última, les pido perdón si no veo todas, de Carolina Cepeda, nuestra colega, que pregunta cómo se puede trabajar para cerrar esa brecha que hay entre activistas muy formadas, mujeres en barrios y comunidades que no tienen acceso a información sobre las luchas y conquistas
que tienen las organizaciones. Un poco conectado con eso que ya hablamos. Y no sé si quieren compartir alguna experiencia en ese sentido, porque sé que ustedes ya han trabajado mucho con eso. Bueno, en Brasil tenemos la experiencia de las promotoras populares, que es como que grupos de mujeres en las comunidades. Entonces no es como este feminismo de arriba a abajo, ¿sí? Es mucho más como que mujeres de las propias comunidades que, que hablan, que tienen contacto con las mujeres todos los días, y quien se encargan entonces de hablar con las mujeres que están en situación de violencia, que es acompañarlas, juzgarlas también, porque sabemos que es muy difícil salir de una relación de pareja violenta, y creo que eso es fundamental para que el feminismo no se quede solo en la academia, en los grupos feministas o más educados, pero también me parece que la educación sería una forma de alcanzar a todas las mujeres. Entonces, tener los enseñamientos de género en el currículo me parecería un gran avance, un modo de hacer llegar a todas las mujeres y personas en general, y no solo las mujeres, porque sí, es un problema de toda la comunidad. Yo también creo que es una cuestión del Estado. O sea, si desde niños y niñas nos enseñan cuáles son los derechos que tenemos las mujeres, que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, si esto hiciera parte de esta pedagogía de la que hablábamos ahora, pues no digo que se acabaran las violencias, pero digo, se podría disminuir esta brecha de información, porque por lo menos en nuestro caso, cuando atendemos a mujeres en asesorías o en las talleres que hacemos, o sí, en los encuentros colectivos con ellas en diferentes lugares del país, y hablamos sobre este derecho y hablamos sobre todos los otros derechos que tienen las mujeres, ellas nos dicen, vea, yo no sabía que yo tenía derecho a salir sin decirle a mi marido que quería salir, o vea, yo no sabía que yo tenía derecho a estudiar o a trabajar, porque es que a mí nunca nadie me lo dijo. Y es que eso es cierto. La cultura patriarcal les ha enseñado a las mujeres que no tienen derechos, o sea, que sus derechos están en otro lugar, porque es que los asuntos de las mujeres siempre están en un segundo lugar, en un tercero o en el último. Entonces creo que es una cuestión también de Estado, de que este tipo de información llegue a las mujeres en todas las partes del país, en todas las partes del mundo. Nosotras como organizaciones, como profesoras, como activistas, claro que también tenemos allí un papel importante de poder llevar esto a los lugares donde el Estado no llega, ¿cierto? Pero no olvidemos la responsabilidad que tiene el Estado. Yo siempre lo he dicho. Por ejemplo, ahorita decías algo, Ana, en el marco de la pandemia y que como todas lo sabemos, las violencias contra las mujeres han incrementado, incluso se han reforzado todas las violencias, o sea, no solo los feminicidios o la violencia intrafamiliar, sino también hablemos de la violencia económica, en fin. Pero bueno, ese es otro tema. Mi punto es, las organizaciones nos hemos doblado y triplicado en esfuerzos para poder acompañar a las mujeres, ¿cierto? Que ahorita tienen mil preocupaciones porque no tienen trabajo, porque no tienen con qué comer, no tienen con qué darle de comer a sus hijos, están encerradas con sus agresores, van a la justicia y el Estado no actúa. Y el papel de las organizaciones allí es importante, pero eso no quita que hay una responsabilidad del Estado. Como lo decía Adriana, estamos vinculadas obligatoriamente a unas normas internacionales que demandan acciones del Estado. Que como yo les decía al inicio, no es solo castigar y castigar, es también prevenir, es también informar, es también sensibilizar, desde las pues, más tempranas edades. Entonces creo que ese sería un punto importante. Les voy a cortar un poco. Desafortunadamente nuestro tiempo ya se terminó. Tenemos muchas preguntas en el chat. Les invito a entrar en contacto, a hablar, continuar esta conversación o en Facebook o en otras redes sociales o por correo. El importante, como fue ese último punto, es hablar de eso. Asegurar que toda la sociedad conozca y valore el rol de las mujeres. Y ahí
quería terminar pidiendo para una última palabra de cada una. Sí, no sé si Carla, yo sé que las organizaciones acá en Colombia están haciendo un trabajo estupendo de prevención de la violencia contra la mujer ahora en la cuarentena. Si quiere dejar algún mensaje por si hay alguna persona nos escucha, necesita de ayuda, también creo que es siempre bueno recordar los canales que podemos ascender. Entonces, antes de terminar y pasar la palabra, muchas gracias a todas y todos que nos escucharon esa noche. De verdad espero que eso sea solamente el inicio de una conversación porque es un tema extremadamente urgente y de una responsabilidad muy grande. Yo me siento con una responsabilidad muy grande cuando hablamos de eso. Entonces, por favor, les pido una última palabra y agradezco a todos que nos acompañaron hasta ahora. Adriana. Bueno, no, agradecer también a mis colegas del panel, me alegra mucho y a todas las personas que acompañaron hasta esta hora y a ti, Ana, por esto. A veces decimos muy fácil a las mujeres, llamen, denuncien, pero recuerden que están encerradas con los agresores y no va a ser fácil. Las colegas de Humanas me han enseñado que hay que decirle también a la gente, así como en esta cuarentena usted llama a los vecinos, llama a la policía porque sus vecinos están haciendo fiesta, recuerde que usted también puede llamar y denunciar porque su vecino está golpeando, está maltratando a las mujeres. O sea, ellas necesitan también de que no haya tolerancia, que ustedes no piensen que el marido tiene derecho, que llegó borracho y que lo pasen por alto, que lo escuchen como el sonido del barrio, ay, otra vez llegó a pegarle. No, también ustedes pueden denunciar, o sea, pueden denunciar esa violencia porque no siempre en esta pandemia las mujeres tienen minutos de celular, pueden coger el teléfono, entonces también necesita que esta sociedad no tolere más esa violencia contra las mujeres. Buenas, muchas gracias por esta conversación. Isabel. Bien, gracias. Yo también le agradezco a todas las panelistas, a quienes nos acompañaron y a ti por la moderación. Y yo solamente quisiera decir como reflexión final que desarticular las violencias contra las mujeres y el feminicidio pues requiere desarticular el mandato de masculinidad que la sustenta. Y para eso requerimos de todos los sectores del Estado y de una sociedad comprometida con la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y por supuesto con la participación de los hombres que tienen que mirarse y cuestionarse sobre esos mandatos históricos que han perpetuado también y que no han cuestionado. De manera que creo que es necesario desarticular ese mandato de masculinidad que sustenta estas violencias. Gracias, Carla. Gracias, Ana. Pues reitero también los agradecimientos por la invitación. Qué chévere haber estado en este espacio y con tremendas colegas, con una gran experiencia de quienes sigo aprendiendo mucho. Para responder lo que tú nos planteabas, creo que hay muchas líneas que se han habilitado, que es importante para quienes no las conocen. Está la línea púrpura en Bogotá, la pueden encontrar en internet, si no es 018-112-137. La Secretaría Distrital de la Mujer ha hecho una gran labor también en la atención de estos casos, como que ha desplegado todas sus fuerzas, por así decirlo, para hacerle frente a este tema. Entonces pueden acudir a la Secretaría de la Mujer, pueden llamar a la línea 155, que es de la Consejería Presidencial para la Mujer. Pueden buscarnos a nosotros también en CISMA, en nuestra página, en nuestras redes, están nuestros datos, correos o teléfonos donde pueden contactarnos y con gusto podemos atenderlas, acompañarlas. También me gustaría traer al espacio estas iniciativas que, como les decía, son autogestionadas y que me parecen muy importantes. Para quienes no conocen la Red Jurídica Feminista, que es una red que surge hace poco de abogadas feministas que se están dando la pelea, como decía Adriana, de vulgarizar el derecho, de hablar sobre estos temas que afectan a las mujeres para que les lleguen a más mujeres que no conocen. Entonces, la Red Jurídica sé que también está haciendo asesoría, sé que también está haciendo acompañamiento, las pueden encontrar en Instagram, no sé si tengan otras redes, pero en Instagram sé que están. Y
Y no, pues nada, agradecerles, qué bueno que se hayan podido quedar con nosotros, con nosotras hasta esta hora y espero que haya sido muy útil. Gracias, Ana, por la invitación. Gracias, Bruna. Sí, yo quería de nuevo agradecer a las compañeras de panel que es un placer estar con ustedes y también a Ana por la invitación. Y me gustaría terminar diciendo que convidando a toda la gente, invitando a toda la gente a involucrarse con la lucha por los derechos de las mujeres, por la igualdad de género, y también que tengamos siempre en cuenta en nuestra acción, en nuestras estrategias, la idea de no dejar a nadie detrás, que tendremos siempre mucha atención en las mujeres más vulnerables, las mujeres pobres, indígenas, afrodescendientes, con discapacidades, las mujeres migrantes, refugiadas, que también son grupos que si no avanzan los derechos para estas mujeres, no va a avanzar la igualdad de género como un todo. Pero muchas gracias también a todos y todas que nos escucharon hasta ahora. Y bueno, gracias a todas, invitadas, panelistas extraordinarias, compañeras feministas, por estar acá con nosotros hoy. Gracias a todas y todos que nos acompañaron. Yo veo que había mucha gente de Brasil, entonces, obrigada. Y espero que Colombia y Brasil puedan cooperar cada vez más y que las feministas estén más en contacto y toda la sociedad luchando por la igualdad de género en nuestra región. Terminamos por acá, pero toda nuestra conversación va a estar en YouTube en los próximos días y seguimos juntas, seguimos hablando, seguimos luchando. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.